Hola a todos, hoy vamos a ver cómo gestionar el mando llamado actividades, que es uno de los más importantes. Bueno, lo abrimos y como veis aparece todo esto en blanco y nos da la opción de elegir profesor, grupos o materia. Estos datos nosotros ya los hemos introducido, entonces vais a ver que cuando abro me encuentro ya con el nombre de los profesores que he introducido. Bueno, pues vamos a imaginarnos que queremos empezar por el profesor García. Vamos a elegir la clase en donde el profesor García enseña y cogemos, por ejemplo, primero B y le vamos a dar la materia. Profesor García enseña lengua. Una vez que hemos seleccionado estas tres, añadimos. Como veis, de todos los profesores que nosotros hemos introducido, hemos seleccionado al profesor García. De todas las clases que hemos introducido, hemos seleccionado primero B y de las materias que aquí hay a elección, hemos seleccionado lengua. Bueno, ahora vamos a ver estos puntos que son muy importantes. A ver, aquí veis dividir. ¿Qué significa? Significa cuántos encuentros, cuántas veces el profesor García va a entrar en esa clase, va a entrar en primero B. Estas dos están muy conectadas, estas dos ventanas. ¿Por qué motivo? Porque mirad, aquí he puesto un 1, ¿verdad? Y aquí el 1 aparece resaltado. Sin embargo, el 2 no se puede accionar. Entonces, vais a ver que si yo cambio aquí del 1 al 2, además de haberse activado esta parte, el 2 ahora sí que se puede tocar, ¿veis? Mientras que el 3 no. Es decir, ¿por qué motivo? Bueno, como os decía, esto es el número de veces que nosotros queremos que el profesor García entre en clase. Vamos a imaginar que como es el profesor de lengua, pues queremos que entre 4 veces en esa clase. Ponemos un 4, veis que ahora se ha accionado también el 4 y vemos que aquí aparece la ventanita duración. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que la primera vez que entra en clase, hemos dicho que va a entrar 4 veces, la primera vez que entra en clase o una de las veces que entra en clase, queremos que esté allí 2 horas. Bueno, pues ponemos 2. Otra vez, una segunda vez que entra en clase, queremos que esté 1 hora, pues ponemos 1. La tercera vez que entra en clase queremos que esté pues otra vez 2 horas, por ejemplo, y la cuarta vez queremos que esté 1. ¿De acuerdo? Entonces esta es cuántas veces entra en clase y esto el tiempo de permanencia cada vez que entra. Bueno, el mínimo de días, ¿qué significa? Significa que cuántos días quiero como mínimo que pasen entre una clase, una vez que entra, y otra. Pues, por ejemplo, quiero decir mínimo de días 1, ¿de acuerdo? Es decir, como mínimo quiero que pase un día entre una clase y otra. El peso va a ser muy importante porque normalmente aparece siempre ya 95, pero si para nosotros es de vital importancia que este mando, que esta imposición que hemos dicho sea respetada, pues entonces tendremos que subir el porcentaje. Podemos poner incluso 100. Con el 100 viene automáticamente respetada. Y bueno, aquí como veis también está consecutiva o no. ¿Qué quiere decir consecutiva? Bueno, pues quiere decir que a mí no me importa que las veces que entra el profesor sean consecutivas en el mismo día. Por ejemplo, si nosotros le hemos dicho que tiene que entrar 4 veces. Bueno, pues si yo marco consecutiva y no es capaz de respetar esto, pues a lo mejor esta clase, este encuentro de 2 horas, me lo va a poner consecutivo a este otro. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis que realmente sea en días diferentes, hay que eliminar esta marca consecutiva. Y le vamos a dar a añadir. Una vez hecho esto, si queremos, podemos seguir trabajando con el profesor García, porque ya lo tenemos abierto. Entonces,
podemos decir que además de primero B, pues tiene segundo A. Entonces, aquí ya está seleccionado, nos queda solo cambiar aquí nuestra selección. Basta marcarla y ya se pone. Para eliminar la B, basta pinchar 2 veces. Y bueno, volvemos a funcionar, o sea, volvemos a manipular aquí. Imaginaros que ahora va solo una vez. Vamos a ponernos en el caso de que va solo una vez a la clase. Ponemos un 1. Como veis, esta opción ya no la tengo porque si solo entra una vez, pues no hay un mínimo de días entre una clase y otra porque es solo una. Pero esto sí que está activado, ¿no? La duración, cuántas horas quiero que esté dentro de clase una vez que entra. Y bueno, y basta, añado y ya está. Puedo seguir trabajando desde aquí. Por ejemplo, ahora quiero hacer el profesor Ramos, pues me voy al profesor Ramos y así sucesivamente. Pues segundo A y ahora profesor Ramos enseña matemáticas. De acuerdo, vamos a poner 3 encuentros el primero 2 horas, el segundo pues 2 horas y el tercero pues otras 2 horas y mínimo un día y no las quiero consecutivas. Y ya está, añado. Y bueno, esto es todo. Luego vais a ver cómo queda reflejado en el horario. Cierro y veis que aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hecho. Como veis, estos son los nombres de las actividades del profesor García. Si quiero ver todas, cierro, abro y aquí ya están. ¿Veis? Tenemos todas las del profesor García de lengua en primero B, todas las del profesor García en segundo A y las del profesor Ramos en segundo A. Como veis, aparece una diferencia por ejemplo, entre primero B y segundo A. ¿Por qué motivo? Porque hemos dicho que en total van a ser 6 horas, ¿veis? La primera vez o una de las veces va a hacer 2 horas, otra 1, otra 2 y otra 1. Sin embargo, en segundo A le hemos dicho que va una vez sola, por eso aparece solo una vez, 2 horas. Al profesor Ramos de matemáticas, sin embargo, le hemos dicho que en total va a hacer 6 horas, pero cada vez que entra en clase van a ser 2 horas las que va a estar con los alumnos. Y bueno, esto es todo. Desde aquí podéis ver uno en particular, si queréis solo observar un profesor en particular o una clase en particular, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.